Bueno, Gracias. entonces, de nada, estaba diciendo que la cúbica, así, x cubo y nada más, o sea, incompleta, ¿no? Porque falta el término al cuadrado, falta el término de primer grado, faltan un montón de términos si yo digo x cubo. Si yo quisiera ordenar ese polinomio, está incompleto, ¿sí? Pero quisiera completar. Entonces, esta sería x cubo. Es una curvita ahí que pasa por el centro de coordenadas, el origen de coordenadas. Bueno. Pero las que me van a interesar a mí son aquellas que tienen grado, o sea, que están completas y que tienen grado mayor que 2. A esa nos vamos a ir. Lo borramos acá. Y vamos a ir a la primera que aparece en el trabajo práctico. ¿Sí? Nos dice, a ver si yo quisiera, así me parece que me da más lugar. Tengo A, es f de x, igual. Nos dice, x más 2 por x menos 3 por x menos 1. Esta función está expresada en forma factorizada, ¿no es cierto? Como vimos que también factorizada estaba la cuadrática. Bueno, esto es lo mismo. La única diferencia que en vez de tener dos paréntesis, donde aparece x, en el otro x, acá aparecen 3. Si yo saco la cuenta, es una cúbica, ¿no es cierto? ¿Se entiende por qué es cúbica? Sí, porque tiene Sí, tres Sí, paréntesis profe. para multiplicar. tiene tres términos. Sí, Muy bien. tres factores. Sí, sí. Claro, porque si yo hago distributiva, ya con x por x por x me va a quedar x cubo. Y ahí me doy cuenta que es cúbica. Entonces, además, ¿qué otra cosa puedo observar? ¿Qué me está diciendo al estar factorizada? ¿Qué dato me está dando? Donde x se hace 0. Raíces. Muy bien, las raíces. Entonces, cualquier función polinómica, de cualquier grado, del grado que quieran, que me la den factorizada, ya me están dando las raíces. También, Quiere decir, también, profe, podría ser si es negativo, sigue siendo negativo, porque menos por menos, más, y después más por menos ¿qué negativo. cosa? Cada El signo de paréntesis. qué. Sí, pero en cada paréntesis tengo dos elementos. ¿A cuál te referís? Me refiero si es todo negativo cada paréntesis, o sea, si un paréntesis es negativo, el otro todo lo que está dentro es negativo y todo lo que está dentro es negativo. Menos por menos sería más, después más por menos otra vez sería menos, teóricamente. ¿Y qué haces con ese signo? ¿Para qué te sirve? Quiero entender lo que me estás diciendo, ¿sí? Claro, si es negativo, arrancaría de abajo para arriba. Ah, bueno, eso no está así tan sencillo, ¿eh? Ok. Hay que hacer combinación de signos, pero yo les voy a dar otro dato para darse cuenta. Bueno, estoy buscando las raíces, ¿sí? Con el signo contrario. ¿Están bien lo que estoy haciendo? Sí. Esto es un 3. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Recuerden que si el binomio dice x más 2, la raíz es menos 2 y así sucesivamente. La otra es 3 y la tercera es 1. Entonces, y estoy siendo bastante simple. ¿Por qué? Porque ya se las estoy dando factorizadas para ahorrarles el trabajo de buscar las raíces. Porque cuando sea un grado superior a 2, ya la fórmula resolvente no la puedo aplicar, porque es solamente para grado 2. ¿Sí? Si es de grado 3, la fórmula resolvente que usábamos antes para encontrar las raíces no me sirve más. ¿Está? Entonces, Una al pregunta. ¿Qué me ¿Por qué preguntaban? ¿Por qué la segunda raíz y la tercera no están en negativo? Porque cuando vos te dan la factorizada, la fórmula general para cualquier, por ejemplo, esta que es cúbica, ¿no? Y entre las raíces, bueno, es f de x igual a, y viene un paréntesis, x menos una raíz, x menos otra raíz, y x menos otra raíz. Entonces acá te dice menos la raíz. Si esto es menos la raíz, quiere decir que la raíz es menos 2, no es 2. Siempre con el signo contrario, entre el paréntesis.
¿Está? Sí, gracias. X menos una raíz. Entonces, menos la raíz 2 es menos 2. Menos la raíz menos 3, menos por menos, más, te queda positivo. ¿Sí? En el campus, el ejercicio este. Esto lo voy a borrar porque lo sabíamos con la cuadrática, que lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, ya se las estoy dando con las raíces. O sea que las raíces las sacan de ahí. Muy bien. ¿Cómo harían para graficar? Teniendo en cuenta cómo graficaron la función cuadrática. En la forma factorizada. Ok, y si ya arranca con menos 2, sería negativa ya, directamente, puede ser. ¿Qué cosa? Esas son las raíces, ¿sí? El- Primero ubicaríamos los puntos en la Esperen que recta. voy a silenciar. lo que quería decir es que la concavidad sería para abajo. No, porque no tiene una concavidad. Fíjate que va a ser. Ahora vamos a ver con qué forma tiene. Hasta que no veamos el gráfico, ¿sí? Ok, Ahí alguien me está diciendo algo y no llegué a leer porque cerré todo. Yo creo que lo Bueno, primero sería ubicar los puntos en el gráfico y ahí vamos a ir viendo. muy bien. Muy bien. Marcar el primero que es el -2, el segundo el 3 y el tercero el -1. Entonces, trazamos los ejes, ¿sí? Ubicamos las raíces. 1, ¿me dice? 3 y menos 2. Podría ser acá, ¿no es cierto? Aproximadamente. Muy bien. Ahora podríamos buscar la ordenada al origen. ¿Qué les parece? ¿Cómo se calcula la Sí. ordenada al origen de cualquier función? A ver, ¿cuántos saben? Igual a la I a 0. Sí, o sea, f de 0, no la i a 0. Claro. Para hallar las Sí, sí, raíces. F de 0 y X quedan 0. Claro, Claro, el X queda en 0, sí. ahí está, f de 0. ¿Y cuánto da f de 0? ¿Alguien se anima a escribir acá? Así ya lo hacemos un poco más activo. Hay muchas gente, podría escribir cualquiera de los que son. ¿Cuántos somos ahí? ahí lo escribo, profe, y entre todos nos ayudamos. Ahí escribo. Bueno, dale. Pero que quiero borrar eso, está mal. Vos mientras escribí. Y esto que tampoco me gusta. Eso es un cerito. Sí. ¿Cuánto es f de 0? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cálculo? Empezar a las X con la 0. Darle a x el valor 0, ¿no es cierto? Hay dos personas afuera. No sé, entran y salen. ¿Qué pasa? Deben tener mala conexión. ¿Estaban adentro recién? Multiplicamos 2 por menos 3 por menos 1. Muy bien. ¿Estamos ya? ¿Lo escribo? Juan, lo escribo yo entonces, ¿sí? Sí, 0 más 2 ok. por Queda 0 6. menos 3, y yo lo escribo para todos, 0 menos 1. Ese es el cálculo para ya lo ordenar al origen, ¿sí? Muy bien. Y ya me dijeron cuánto queda. Me queda menos 6. No, nos queda 6. 6. 6 positivos. 6 positivo, acá. Esa es la ordenada al origen, ¿sí? Esperen que voy a acostar esto. Muy bien, 6. Esto ya lo borramos porque ya lo entendimos, y lo sabíamos de antes. Entonces ya me puedo imaginar si va a ser como una curva que sube y baja, por supuesto que en las raíces va a atravesar, ¿no es cierto? Va a atravesar al eje X por menos 2, por menos 2, ahí. Va a atravesar por 1 y va a atravesar por 3. Pero la idea es que, digo, bueno, ¿qué va a venir? Así, de arriba hacia abajo y va a ser así, o venir de abajo hacia arriba y va a ser así. Ya me puedo imaginar, ¿no es cierto? Si no me imagino, ¿qué hago? Muy fácil. Tomo un valor a la izquierda de menos 2. Por ejemplo, menos 3. ¿Sí? Me fijo a ver, si esto es menos 3, ¿qué valor toma la función cuando x es igual a menos 3? ¿Positivo o negativo? Y eso me va a decir de dónde empieza. ¿Desde arriba o desde abajo? ¿Se entiende? Un valor a la izquierda de menos 2, esto es menos 2, ¿sí? Menos por menos más, sería positivo.
f de menos 3. ¿Cuánto me da? Esto es para averiguar si empieza viniendo desde arriba o desde abajo. Nada más que para eso me sirve. F de menos 3, ¿cuánto me da? A ver, ¿positivo o negativo? Menos 3, 2, por menos 3, menos 3. Elegí menos 3 por elegir 1, cualquiera a la izquierda de menos 2. Menos 3, menos 1. ¿Cuánto me da esto? Me da negativo, Negativo. negativo. Quiere decir que toma valores negativos a la izquierda de menos 2, ¿entendió? Porque menos por menos por menos, no me importa el número, me importa el signo. El signo va a ser negativo, ¿no es cierto? Quiere decir que a la izquierda de menos 2 viene así. Y ahí atraviesa y empieza a ser positiva. Sube hasta no sé dónde, no sé, es la ordenada al origen, baja y vuelve a subir. Esa es la idea. ¿Se entendió? Eso es todo. ¿Entendió? ¿Fácil o difícil? Perdón, ¿y Más. cómo sabemos cuándo da vuelta después del 1 para ir al 3? Claro, ¿cuál sería el punto ahí del 1? Porque sabemos que atraviesa los ejes en 1 y atraviesa en 3. Y si atravesó en 1, no puede, si no bajó, no puede atravesar Claro, en 3. pero por ejemplo ahí podría ser menos, el I podría ser menos 2, menos 5, menos 20, cualquier valor, o se puede tener una curva bien cerradita ahí abajo, o hay algún cálculo bueno. que determine. No, tenés razón, no. La pregunta que vos hacés es justamente lo que yo les voy a aclarar. Nosotros no sabemos si la curva cuando baja de menos 1, muy bien tu pregunta, si va a ser así, ay, esperen que esto hasta que se activa, ahí. Si va a ser así o va a ser así, eso es lo que me preguntás. ¿Sí? Exacto, eso mismo, sí. Bueno, esto nosotros todavía no lo podemos calcular porque necesitamos un concepto que se llama derivada, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No lo podemos Ok. saber todavía. La derivada me va a decir dónde está el mínimo de esa función. ¿Está? Todavía no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es, más o menos, voy a borrar ese pasafarrancho que hice ahí, lo que sí podemos saber aproximadamente, nos vamos a manejar por ahora como hacíamos con la función cuadrática, a pesar de que no tiene nada que ver con una parábola, pero lo que sí podemos aproximadamente calcular el punto medio entre estas dos raíces y buscar qué i le corresponde. Y aproximadamente vamos a tener cuán bajo está. ¿Sí? Por ahora. Nos vamos a manejar con ese criterio. Entonces, entre 1 y 3 está 2. Entonces busco f de 2, más o menos. Si yo a x le doy el valor 2, ¿qué i le correspondería? ¿Qué valor toma la función? Que es el valor de i, el valor que toma la función, se dice, ¿sí? F de 2 me va a dar, tomado 4 por menos 1 por 1. ¿Sí? Quiere decir que me da menos 4. Quiere decir que más o menos acá en menos 4 estaría el alcance hasta donde baja. ¿Sí? ¿Está? Sería Sí, así. sí. O sea, ¿Entendió? el valor que le ponemos es la división de las dos raíces, digamos. Claro. Perfecto. Gracias. El eje X sería el 2 y el Y sería el menos 4. Aproximado y arbitrario, porque queremos saber, pero más o menos estaríamos cerca, más o menos sería un menos 4. Bueno, y el de arriba, porque yo marqué que cortas en 6, otra vez, desactiva. Entonces, corta en 6, porque es Se entendió, profe. Tomando nota, sí, sí. Sí, profe. porque menos 1 y porque se me ocurrió tomar un valor que esté más o menos entre este y este. ¿Sí? ¿Está? Entre estos dos. Para saber a la izquierda del eje Y qué valores toma por acá. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más?
Eso es todo. Ese es el gráfico. Ahora, una aclaración. Estas raíces, pregunta mejor dicho, estas raíces, las tres raíces que me muestran desde el principio y las que yo grafiqué ahí en el eje X, ¿esas tres raíces son simples? Pregunta. ¿Cómo sé si una raíz es simple o es doble o es triple? ¿No es por el discriminante? Si es mayor a 0. Muy bien, eso es cuando es cuadrática. Sí, acá no sé. Acá no es cuadrática, pero la idea es la misma. Porque nosotros habíamos dicho, cuando analizamos el discriminante, en la función cuadrática, dijimos que cuando aparece una raíz doble, esa raíz doble tiene un significado gráficamente. ¿Qué pasaba cuando la raíz era doble? No atraviesa el eje X, sino que rebota en el eje X. ¿Sí? Entonces, cuando una raíz aparece más de una vez, aparece dos veces, en ese punto, que es raíz, por ejemplo, en -2 es una raíz que aparece dos veces, el -2. Entonces, en -2 no va a atravesar el eje X, va a rebotar. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta? Mirando esta ecuación cuando una raíz es simple o es doble. Y me doy cuenta enseguida, porque acá aparece x más 2. La raíz es -2. Acá aparece que la raíz es 3. Y acá es 1. Más posibilidades no hay, más raíces no hay, como para que alguna se aparezca repetida. Porque si es de grado 3, puede tener hasta 3 raíces. Y acá me muestra que las 3 raíces son diferentes. Quiere decir que cada una aparece una sola vez. Son las 3 simples. No hay ninguna doble. ¿Se entendió? Se entendió, profe. Sí. Quinto sería si en un paréntesis me hubiese dicho x más 2 al cuadrado. Ahí es raíz doble. Profe, si alguna X tendría un 0, sería una raíz múltiple. Como un 0. Si una X sería igual a un 0, sería una raíz múltiple. Como si apareciera un x acá. No, por ejemplo, en vez de X menos 2, que la X1 sea 0. Por eso, x menos 0, decís. Claro. Un paréntesis donde haya esto. Claro. Bueno, ese paréntesis que yo escribí, escuchan ruidos, esperen que haya un poco Usted en el micrófono. lo del fondo. Ahí está, muy bien. Entonces, esto que yo escribí acá, te estaba diciendo, es lo mismo que si hubiese una X acá, ¿eh? Es lo mismo, porque X menos 0 aparecería una X. Ahí esa X significa 0, una raíz en 0. ¿Eso es lo que me decías? Claro, tener Si 0. estuviera Ahí elevada a la X, como usted sigue dice. siendo una raíz simple o es múltiple. Sí, Ah. porque si fuese doble estaría al cuadrado. Darías X Está cuadrado. bien. Siempre es el exponente lo que me tengo que fijar. ¿Está? Esto no aparece, entonces lo saco. En las otras ya van a ver que aparece. Entonces, por eso la pude graficar así. Por eso la pude Una graficar. consulta, Sí. perdón. Entonces, cuando es, digamos, con doble, es como que llega al punto y después baja. Un ejemplo, es como que rebota, no cruza. Claro. Si fuese doble, mira, te hago un dibujito acá, Vale. chiquito porque no tiene nada que ver con esto, pero te voy a mostrar. Si vos acá es -2, fuese raíz doble y viene desde arriba, vendría así, toca el eje y vuelve a subir, no lo atraviesa. Quiere decir que el conjunto de positividad no cambia. Es positiva acá y acá se corta el positivo y vuelve a ser positivo, o sea que no sería negativa en este tramo nunca, porque no atraviesa el eje X. Si es raíz, claro, pues si es raíz doble, quiere decir, si es raíz de cuarta también, quiere decir que nosotros tenemos que fijar el orden de multiplicidad, se llama. Si el orden de multiplicidad es par o impar, no importa si es 2, 4, par o impar. Entonces acá tenemos que el orden de multiplicidad de cada una de estas raíces es impar, porque aparece una vez cada una. Quiere decir que las tres atraviesan el eje X. Si fuese alguna de multiplicidad par, como este ejemplo que yo les di,
rebota en el eje X. Y si fuera a la cuarta, en vez de al cuadrado, fuese a la cuarta, es de multiplicidad par. También rebotaría en el eje X. ¿Sí? Eso se llama el orden de multiplicidad. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, al mirar ya la ecuación y fijarnos el orden de multiplicidad de cada raíz, ya podemos tener una idea más aproximada del gráfico. ¿Sí? Es lo único importante, nada más. Fijarnos qué valores toma, si positivo, qué signos toma a izquierda y a derecha, e ir graficándola, y hacer esta pequeña cuentita que yo les dije, que es aproximado, para ver cuán bajo llega o cuán alto llega. Eso es todo. Y después la analizamos, ¿sí? El análisis de siempre. Raíz ordenada al origen, la sacamos, dominio, imagen. El dominio, como es polinómica, todas las polinómicas tienen dominio real, todos los reales. La imagen hay que ver cuál es. En este caso sería también todos los reales, porque esto sube hasta el infinito y viene subiendo desde el menos infinito. Quiere decir que también en este caso la imagen es todos los reales. Crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, y nada más. Máximos relativos, mínimos relativos. Acá tiene un máximo relativo. Relativo. Acá tiene un mínimo relativo, que no llega a ser mínimo absoluto, porque este punto siempre es más bajo, aunque no sepamos cuál es. Pero acá baja considerablemente y podemos decir que es un mínimo relativo. Lo mismo pasa con el máximo relativo, ¿por qué? Porque hay valores más altos que va a tomar la función. Pero no podemos decir que ninguno es absoluto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, sí, lo entendí. Sí, profe. Bueno, hacemos el que sigue. A Una ver, pregunta, profe. se está por cortar, ¿eh? Sí, solo una consulta. El máximo y el mínimo real sería el menos infinito y el más infinito, del anterior, digo. No, porque no tienen. Los infinitos no tienen un número. Si vos no le podés dar viste que el infinito no es un número determinado. Es Sí, un sí. infinito, no sabemos qué número es. Entonces no podemos decir que sea ni un máximo ni un mínimo. Cuando tienden hacia el infinito, al final se van hacia el infinito y comienzan desde el infinito, ya ahí nos está diciendo que no hay máximo absoluto. Pero Ok, sí ok. podemos máximos relativos o mínimos relativos según la curva vaya subiendo o bajando, ¿sí? Sí, sí, eso sí, entendí. Sí, sí. Ok, entonces cuando es así no hay máximo absoluto, entonces, ok. No, en alguna polinómica puede ser. Imagínate una que viene así. Este es un mínimo absoluto, porque sabemos que si esas son las raíces, y acá me dicen que tiene una y una, ya no tiene más. Entonces este sí es un mínimo absoluto. Claro, Ahí ok, claro, que ya no vuelve a bajar hacia el infinito. Es claro. un Sí, valor sí. conocido, me fijo qué valor de I le corresponde. Acá supongamos que está el eje Y, ¿sí? Y le corresponde, este es el mínimo. ¿Ah? Máximo no va a tener eso. O sea que a Ok, veces podés calcular un máximo absoluto o un mínimo absoluto, y a veces no. ok, listo. Entendí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, vamos Profe, a hacer la pregunta. Sí. Sí, puede ser. Me perdí tomando apuntes. Entonces, cuando era de orden par, simple es cuando rebota en el eje X ¿Cuánto es par? de multiplicidad y simple. Multiplicidad par. Cuadrado a la cuarta, a la sexta, el Sí. mismo, digamos, yo se los di factorizados, o sea que ustedes lo que van a ver son binomios, ¿sí? Paréntesis con binomios, donde están las raíces. Si está al cuadrado, algún paréntesis, quiere decir que es par, rebota. Si está a la cuarta, también es par, rebota. En cambio, si está al cubo o está simple, sin ningún exponente, atraviesa. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero es que alguno de ustedes analice. A mí me gusta que ustedes hagan las cosas. Entonces, vamos a tratar de hacer los ejes lo mejor posible. A ver. Tenemos no sé, no. En vez de hacerlo yo, voy a poner mi sistema de ejes, el que pongo a veces. Veamos.
es poner la función que queremos graficar, y si ustedes, abrir un poquito así, ahí, espero que nos alcance. ¿Cuál es la función que sigue? F de X, escribo acá, igual, menos, llevo un menos adelante, X más 1, X menos 2, X menos 2, X menos 1. ¿Está? Vamos a correr esto acá. Ahí, me parece que está mejor. Voy a checar las dudas. Bueno, en gráfica. Voluntario, voluntaria. Ok, ahí lo gráfico, profe. Ok. ¿Cuáles son las raíces? X1 es -1. ¿Las anotamos? X2 es Punto de 2. 1 ¿Vamos? menos 1. Ya, esperen. Que corrí del lugar. Porque está... Ahí están, ¿no? Menos 1, 2, ahí está. Entonces, Profe, una consulta. ¿No afecta el menos de afuera del paréntesis de X más 1 en las el raíces, tema de las raíces? no, las raíces no. Lo que va a Ah, afectar es de donde comienza. Si de arriba o de abajo. en multiplicar también, ¿no? ¿La Cuando ordenada de origen sacamos... puede ser que afecte? 1 menos 2. No, las raíces no nos afecta, ¿eh? Bueno, gracias. X Lo que va a menos 1. afectar es... Esto es como si fuera la A que está delante, ¿se acuerdan? Que la A me Cóncava decía... para abajo. Claro, pero no es tan fácil decir que si tiene un menos adelante va a ser cóncavo hacia abajo. No, en este caso no, porque ya no es la función cuadrática. Ahí hay que hacer una combinación de signos. Pero como es muy complicado, lo que vamos a hacer es graficarla, así como está, buscando las raíces, y después nos fijamos a la izquierda de la primera raíz que aparezca, qué signo toma. ¿Sí? Es muy simple el gráfico así. Bueno, primero marcamos las raíces. Dijimos que es menos 1, 2 y 1. Muy bien. ¿Qué más? Hay que saber si viene de abajo para arriba o de arriba para abajo. Muy bien. ¿Cómo Hacemos F de 0, ¿no? ¿Quieren que calculemos, claro, la ordenada al origen? Sí, también tenemos que saber eso para ver cuando corta al eje Y por dónde va a cortar. Muy bien. El dominio de F ya sabemos cuál es. Menos 2. El dominio de una polinómica. reales. ¿Quién es? Los reales. Muy bien. Siempre las polinómicas no se anulan nunca, o sea, no tienen inconvenientes. ¿Ah? No se anula un denominador porque no hay denominador. Listo. La imagen la estudiamos ya en el gráfico, ¿eh? O sea que la dejamos para después. Conjunto de ceros. Conjunto. Se va a cortar casi. El conjunto de cero es el menos 1, el 1 y el 2. Muy Es lo que bien. pasa por el eje X. El Uno. conjunto de cero. Para el eje Y, todo lo que pasa en el eje X es 0. Por eso es menos 1, 1, 2. Muy bien, perfecto. Ordenada al origen y vamos a calcularla. Estamos haciendo F de 0, ¿no es cierto? Hay gente que está entrando tarde. Ahora cuando me pidan entrar de nuevo, algo pasa. Entonces, F de 0, ¿cómo Queda calculamos un minuto, F? profe. Menos 2. Menos 2. ¿Dado? El X se reemplaza por el 0. Es 2, es menos 2, ¿sí? Tiene razón, es menos 2. Acuérdense que es menos adelante. Menos 2. Muy bien. Hizo toda la cuenta y me dijo menos 2, perfecto. Muy bien. Entonces podemos marcarlo. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿necesito tomar los signos? Ahí.